La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Luis Miguel de Camps, quien es presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Buenos días, Luis Miguel, un placer. Buenos días, don Ramón. Tenerte en el programa. Placer es mío, muchísimas gracias por la invitación. Para mí un placer. En un momento que hay tantos temas, pero el tema más caliente es el tema de lo que se ha llamado ya los papeles de Faride. Así es. Que no es Faride, probablemente fue un grupo de diputados. La respuesta del gobierno, la reacción de la Cámara de no permitir, de no permitir que ni siquiera se incluya en agenda la propuesta de una comisión. ¿Qué tú opinas de ese tema? Bueno, en primer lugar tenemos que felicitar a la muy buena amiga Faride Raful, con quien nos atan lazos de amistad desde la época universitaria. Desde niños. Sí, realmente, aunque se alezó aún más cuando estuvimos en la universidad, en donde coincidimos en muchísimos espacios. Como usted señalaba en su comentario al inicio, pues sencilla y llanamente esas actuaciones son actuaciones de lo que le corresponde a un legislador, porque el primer poder del Estado formalmente es, aunque realmente no es en los hechos, el poder legislativo, y esa es la principal función del poder legislativo, la supervisión, además de hacer las leyes, pero las leyes deben hacerse basado en lo que son las realidades, y esas realidades solamente se pueden identificar con la supervisión, la investigación, y por lo tanto es una acción correcta. La reacción que ha tenido de una manera interesantemente consolidada el PLD ha sido otra muestra más de la desfachatez del Partido de la Liberación Dominicana y la forma como burdamente decide qué hacer con los fondos del país, con los fondos de la ciudadanía, con los fondos públicos, porque lo que se ha planteado allí ha sido simple y llanamente hacer lo que le corresponde a este poder del Estado, una investigación. La explicación que dio el Ministerio Administrativo de la Presidencia no le convence. El problema es que la explicación puede ser esa y puede ser otra, pero la responsabilidad de investigar del Poder Legislativo no puede eliminarse. Entonces, una cosa es la obligación de investigación que tiene el Poder Legislativo de hacer y cómo las fuerzas del PLD han vetado esa posibilidad simplemente porque se sienten aludidos en este y en los anteriores gobiernos en cómo se ha manejado ese tema. Entonces, las explicaciones que han dado son muy tristes. Hablando de su pregunta, en marzo, me parece que en este mismo espacio del 2017, el representante o vocero del gobierno señalaba que no había ninguna contratación y ningún compromiso con esos asesores extranjeros hace un año y pico, y justamente en esta misma semana se desdice. Entonces las explicaciones, yo diría más que explicaciones, son excusas sin fundamento. Además, como usted también decía, y nos suscribimos absolutamente a ese comentario, si usted quiere demostrar que realmente no hay nada, pues deje que investiguen. ¿Cuál es el problema? Si realmente no hay preguntas que no se puedan responder, pues que se investigue. Entonces vemos cómo ahí nuevamente el PLD veta, bloquea, le mete una camisa de fuerzas al país en lo que debe ser un proceso democrático. Nosotros hemos señalado que en la República Dominicana no existe una verdadera democracia, una plena democracia. Todo el país reconoce que en los 12 años de Balaguer fue un periodo de gobierno largo en el que hubo una represión política física. Pero nosotros señalamos que en la actualidad existe otro tipo de represión política, es una represión económica. El hecho de que esa... ¿Cómo así? Ahora voy. El hecho de que se vete la posibilidad de hacer ese tipo de investigaciones es una señal de la imposibilidad que hoy tiene el país de saber las realidades. ¿Por qué señalo eso? Porque anteriormente, como mencionaba el ejemplo de la represión física, bueno, usted le metían preso, mataban a las personas, que ojo, también siguen matando a alguna gente en algunos casos, como los casos de las municipalidades, que ha habido lamentablemente algunos casos. Pero como política de gobierno había esa represión dirigida. Actualmente hay una represión económica en donde, en los procesos electorales y antes de los procesos electorales, a través de lo que se ha tratado de llamar como una solución, que son las ayudas sociales, que no son soluciones, se han tratado de convertir en una manera de manejo y control social, por un lado. Por otro lado, cuando usted tiene un proceso de desarrollo de una industria, de una empresa,
le imposibilitan el mismo desarrollo con la casi imposibilidad de desarrollarse por los problemas de ataque y presión tributaria que tiene el empresariado dominicano. Entonces, esa combinación del cuco, por un lado, de los empresarios, y el cuco, por otro lado, a la población, que si no hace lo que yo quiero, te quito el depósito de la tarjeta. Eso, combinado con lo que acabamos de ver en la Cámara de Diputados, es una trilogía de ejemplo de lo que ha sido y es lamentablemente hoy el gobierno dominicano. Entonces, ante esa realidad, nosotros no podemos quedarnos ni con los ojos cerrados ni de brazos cruzados. Es esa la realidad dominicana hoy. Podemos entonces decir que existe libertad de asociación, podemos decir que hay libertad de acción. Bueno, esa es una represión económica. Entonces esa libertad plena no existe. Tenemos que luchar por ella. Es otro tipo de lucha tal vez de la que ocurría hace 40 años, pero sigue vigente la necesidad de esa lucha. Mientras todo eso sucede, vemos cómo empresa tras empresa sigue desapareciendo. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, las empresas dominicanas, que son las que tienen la obligación, siempre y cuando el gobierno así lo fomentase, de la creación de empleos, se ven ahogadas entre anticipos y obligaciones y demás cosas, que al final, cuando queremos ver esos dineros que son tomados, para qué fueron usados, el poder del Estado que está llamado a hacer esa investigación lo vetan. Entonces, palos y bogas y palos y no bogas. El país tiene un problema fundamental, entre muchos, pero uno de ellos es el problema de la seguridad. Y muchas veces vemos que el problema de la seguridad ciudadana se quiere limitar a un brote. El presidente de la República tuvo la desafortunada oportunidad de decir que otro brote de delincuencia. No es un brote. El problema de la seguridad en República Dominicana no es algo pasajero ni momentáneo. Y como hemos visto, los patrullajes mixtos no van a resolver ese problema jamás. Porque el problema no está, como ustedes dicen, la fibra no está en la sábana. El problema es de fondo. El problema es un problema económico, fundamentalmente, y de oportunidades de trabajo. La labor, si quisiéramos resolver el problema de la criminalidad y la falta de seguridad ciudadana, tiene que comenzar con la creación de empleos dignos, no botellas desde el Estado, sino con la creación de empleos desde el sector privado. El gobierno debe fomentar la creación de empleos dignos, pero un empleo de salario mínimo no es suficiente para cubrir la canasta familiar básica, ni siquiera cuando los dos padres en un hogar ambos son productores e ingresan a la familia. Entonces, ¿cómo se pretende que no haya problemas de corrupción? ¿Cómo se pretende que no aumente los problemas del narcotráfico en todas sus escalas cuando las posibilidades económicas de la familia dominicana se ven mermadas? Mientras esa merma se ala o se chupa el gobierno de los bolsillos de la población con impuestos, cuando se quiere investigar en qué se está haciendo con esos impuestos, además de tomar préstamos para pagar los otros préstamos y comprometer más del 50% del PIB de la República Dominicana, no se puede investigar. Eso es una vagabundería, es una real señal de cómo se quiere manejar esto como si fuera una propiedad privada. Me refiero a esto con la República Dominicana, ¿no? No puede seguir este país manejándose como una finca de algunos hacendados que se llaman los miembros del comité político del PLD. Si queremos que este país realmente se desarrolle, tenemos que plantearle, como le planteamos desde el Partido Revolucionario Socialdemócrata, soluciones a esos problemas. Por ejemplo, el tema económico, como decíamos, nosotros somos de opinión que tiene el gobierno como su principal obligación el fomento de la creación de empleo. ¿Cómo puede un emprendimiento nuevo o no nuevo, micro, pequeño o mediano, avanzar si para usted comenzar un negocio de cualquier naturaleza, usted tiene que comenzar a hacer unos pagos de impuestos? Usted comienza a facturar, independientemente cobre o no cobre, usted tiene que pagar unos ITEVIS el día 20 de cada mes, pero además de eso tiene que pagar unos anticipos sin saber si su empresa va a hacer al final del año resultar con beneficios o no. Es decir, que antes de que usted pueda producir un solo centavo de beneficios, ya usted tiene más de la mitad de lo que ha pasado por su caja tener que dárselo al Estado. Entonces, ¿cómo es posible que la población pueda crear y tener fuentes de empleo cuando las empresas no pueden ni siquiera subsistir? Mientras eso sucede,
Entonces lo que nosotros entendemos es que tenemos que fomentar la creación de empleo. ¿Cómo? Bueno, el tema de los anticipos debe ser, si no eliminado, al menos flexibilizado grandemente, y que realmente se pague con lo que se gane. Número uno. Número dos, eso naturalmente deberá producir la creación de empleos y de salarios dignos, porque la empresa dominicana, en cualquier rubro, ya sea de servicios o de bienes, necesita que la población dominicana adquiera esos servicios y esos bienes. ¿Y cómo puede haber un mercado dominicano para la compra de esos servicios o bienes cuando el salario no da para eso? Entonces es un círculo vicioso que el problema del sistémico de corrupción ha llevado a este país por un rumbo equivocado. Fíjese cómo la acción correcta de esta diputada es totalmente torpedeada. Es simplemente una señal más de cómo se ha manejado este gobierno y los que le han antecedido, que se quieren hacer propietarios de los dineros públicos. Y eso lamentablemente no puede seguir. Vamos a una breve pausa, Luis Miguel de Camps, y volvemos en unos minutos con otros temas de interés para todos ustedes. En Telematutino 11 esta mañana estamos conversando con el licenciado Luis Miguel de Camps García. Él es presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata y precandidato presidencial de esa misma organización. Luis Miguel, ¿cuál es la marca distintiva del Partido Revolucionario Social Demócrata? Los principales postulados y por los cuales ustedes serán una diferencia en las elecciones del 2020. Muchísimas gracias por esa pregunta. Bueno, en primer lugar queremos señalar y recordar a la población que a diferencia de una gran cantidad, si no la mayoría de los partidos dominicanos, el PRSD nace por una cuestión de principios. Es decir, no fue una simple división por diferencias de liderazgos o diferencias de asumir candidaturas. La razón de nacimiento del Partido Revolucionario Social Demócrata fue una defensa de principios ideológicos. Y nuestro lema es y seguirá siendo libertad, democracia, justicia social, no reelección. En defensa de esos principios fue que nace el Partido del Toro. Y por esos principios es que nosotros existimos y nos seguiremos desarrollando. Y una de las principales características distintivas de nuestro partido, y estoy seguro que ustedes no me dejarán mentir, ni la población tampoco, es la coherencia de nuestra organización con esos principios y con las posiciones asumidas. La sinceridad de asumir una posición hoy, no porque sea conveniente, y cambiarla mañana porque entonces es conveniente, en ese momento, aunque no sea conveniente para el país. No, lo importante es identificar lo que es importante, correcto para la nación, asumir ese compromiso y defenderlo, truene, llueve o ventee. Esa es una fundamental distinción de nuestra organización con otras propuestas de partidos en donde el viento sopla en dirección y las posturas también. Luis Miguel, ya como abogado, yo quisiera abordar contigo el tema de las dichosas primarias, las primarias internas, los temas constitucionales que hay implícitos en que si es abierta, que si es cerrada, y si pueden ser organizadas y supervisadas por la Junta Central Electoral. ¿Cómo no, don Ramón? Mire, yo le voy a responder y luego voy a ampliar un poquito sobre eso. En primer lugar, existe en la Constitución Dominicana un postulado que se dice la libertad de libre asociación, o la libertad de asociación. Y eso significa en el ámbito político la posibilidad de usted asociarse y crear un movimiento o constituir un partido político. Y las especificaciones bajo las cuales dicha asociación se produce serán gobernadas por los estatutos que dicha organización ha asumido. Eso es aplicable a sociedades comerciales, eso es aplicable a partidos políticos, eso es aplicable a movimientos también de cualquier índole. Ese principio, que es un principio fundamental, no puede ser resquebrajado por un problema interno de un partido político. El tema de las primarias es un tema que el PLD ha querido de una manera irresponsable meter al país en resolverle un problema interno. El problema de las primarias, abiertas o cerradas, es un problema de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Pero no es más democrático, porque también algunos analistas políticos independientes ven
beneficios en unas primarias abiertas. Eso tiene implicaciones negativas, pero vamos a hablar sobre eso en un momento. Entonces, ese problema interno del PLD no puede el país narigoneársele y no puede tampoco pretender que con una ley de partidos solamente se va a resolver absolutamente nada. Tiene que haber una ley electoral, porque los límites de gastos en campaña no tienen que ver en una ley de partidos, tiene que haber una ley electoral. Hace 2 años se estaba discutiendo aquí si se iba a contar con una máquina o con una mano por la falta de una ley electoral vigente. Eso no lo resuelve una ley de partidos. Sin embargo, como el problema fundamental de ese partido que controla la mayoría en el Congreso es un problema de liderazgo y de candidatura presidencial, han querido vender a la población que esa ley va a resolver todos los problemas, lo que es falso. Respecto a lo que usted pregunta, doctora, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, PASO, son un verdadero desastre en los países en donde se han aplicado. Caso específico de ejemplo, Argentina. ¿Por qué? Primero, porque hace que un organismo que no tiene la obligación ni la vocación de organizar algunas cosas se vea obligado a hacerlo, número 1. Número 2, hace casi innecesario entonces el proceso electoral nacional, porque ya hubo una consulta general también nacional. Entonces se encarece el proceso electoral sin necesidad. Lo que sí tiene que haber es una posibilidad de que las personas puedan participar. Y además, sobre ese particular, el PLD, si quisiera hoy, pudiera hacer primarias abiertas, sin ley, nueva o vieja. Si quisiera hoy, pudiera hacer primarias cerradas, convención, o como ellos quieran. Bueno, porque la ley no les obliga a ellos a hacerlo de una manera u otra que en el día de hoy. Son ellos mismos, así como cada partido, que tiene la facultad de cómo elegir. De escoger su método. Su método. Entonces, han querido plantear a la población que tiene que definirse eso legalmente para que entonces este país pueda desarrollarse. Eso es mentira. Eso es una falsedad más que la maquinaria electoral del gobierno y del PLD, no solamente del gobierno, han querido meterle a la población y eso es una falsedad. ¿El PLD quiere resolver un problema? Que lo discutan en sus organismos internos. ¿Quiere modificar sus estatutos? Que los modifiquen. No necesitan la participación de nadie más que no sea el PLD. Entonces, mientras eso sucede, el país atento a eso, creyendo que eso va a resolver algún problema que no sea el de ese partido, ¿qué pasa? Siguen los préstamos danzando como en el antaño, sigue comprometiéndose la realidad presente y futura de la República Dominicana con más deudas, ojo, deudas que ojalá fueran para inversión en infraestructura, que ojalá fueran para inversión en producción, pero han sido deudas para servicio de la deuda, en un alto porcentaje. Entonces, es otro también proceso de aprovechamiento que el partido de gobierno ha hecho, de tomar un problema interno, plantearlo como un problema nacional, que no lo es, y mientras eso sucede y la población se encuentra entretenida con eso, sigue el sello gomígrafo del Congreso en el PLD, del Congreso Nacional, donde el PLD tiene el poder, seguir hipotecando la realidad dominicana. Eso tenemos que señalarlos. Nosotros hemos señalado que la responsabilidad fundamental de un dirigente político es identificar hacia la población los problemas reales, de manera que ciertamente pueda haber una discusión de ellos en los medios, pero pueda haber un desvío sobre la atención. Y en este caso este es un desvío más, porque si estuviésemos hablando de una ley electoral en donde la Junta Central Electoral se le da facultades, o se le debería dar facultades para quien viole una disposición legal o resolutoria de la Junta, pues cumpla las consecuencias. Caso de ejemplo, la resolución de la Junta Central Electoral prohibiendo algunas actividades proselitistas a destiempo. Fíjense cómo un sector que se sintió atacado por esa resolución responde de manera hasta descompuesta que no va a acatar esa decisión. Mientras tanto, ¿qué sucede? La Junta Central Electoral legalmente no tiene los mecanismos necesarios para hacer cumplir esa disposición. ¿Y eso es una ley de partido? No, eso es una ley electoral. Pero el PLD tiene hoy día el gobierno y el poder en las manos y ha llevado el proceso electoral a ser no un proceso democrático, sino un proceso de papeletocracia, en donde las reglas no les conviene hacerla correctamente, porque ha estado eligiéndose y gobernando con estas que existen, que son básicamente las reglas del poder y del dinero. Entonces, si estuviésemos hablando de eso,
por ejemplo, entonces ese sí es un problema nacional. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, también de que las campañas políticas no pueden ser tirar la casa por la ventana, que tiene que haber un tope y una equidad de todos los participantes para que el proceso electoral, como un proceso fundamental en la democracia, aunque no la única, tiene que ser equitativa, transparente, pero también equitativa, vuelvo y repito, entonces sí estuviésemos hablando de un problema nacional. Pero ¿cuándo fue la última vez que en la palestra pública los que tienen hoy día la responsabilidad de estudiar y discutir la ley electoral han planteado, me refiero a los congresistas y el propio gobierno, han planteado temas de la ley electoral? Hace años, o por lo menos meses largos, porque el problema del inmediatismo, la miopía política, les obliga a tener que ser perros de sus amos y simple y llanamente atacar a la orden de su amo, mientras que el país, sálvese quien pueda, si usted no está pegado, si usted no tiene un amigo que firmó un contrato aquí, que no fue un contrato vinculante, figúrese usted. No. Ese tipo de charlatanerías, ese tipo de desmanes, tenemos que señalarlo y tenemos que combatirlo. Pero todo parece indicar, Luis Miguel, que vamos al 2020 con unas elecciones sin ley de partido y sin la ley electoral. Lamentablemente parece que es así. Y al ser así, nosotros le conminamos a la Junta Central Electoral a que se aboque el proceso de reglamentación, porque la Junta Central Electoral tiene la potestad constitucional de reglamentar el proceso electoral en ausencia de una ley electoral vigente. Pero ¿y el proceso interno? ¿Lo puede? ¿Perdón? En los procesos internos, las primarias internas. No, el tema de primarias no es un tema de la Junta Central Electoral, es un tema de decisión de cada partido. Lo más importante es que cada partido decida cómo va a participar y elija lo que tenga que elegir en la manera que cada partido decida. Ahora bien, para el proceso de participación política en las elecciones, la Junta Central Electoral tiene la potestad reglamentaria y nosotros invitamos y nos ofrecemos como partido político a contribuir en la elaboración de los reglamentos electorales necesarios en los ámbitos de campaña, en los ámbitos de escrutinio, en los ámbitos de cedulación, en todos los ámbitos necesarios para que haya al menos un mínimo de garantía de que el proceso electoral no sea un proceso subjetivo, como ha sido en muchos otros procesos anteriores, en donde el depósito de candidaturas o de alianzas no está sujeto a un proceso reglamentario, sino a un proceso subjetivo de cada junta, incluyendo las municipales. No, tenemos que tener reglas claras y la Junta Central Electoral, vuelvo y repito, tendrá el apoyo de la participación del Partido Revolucionario Socialdemócrata en la confección de dichos reglamentos para tratar de garantizar un mínimo de equidad. Dicho eso, la Junta ha señalado, me parece que la semana pasada, que cuando venza la legislatura actual del Congreso, pues va a hacer un llamado de participación a los partidos políticos, los cuales saludamos y ojalá se produzca, y vamos a estar tratando de crear un marco legal objetivamente, no subjetivamente, objetivamente equitativo para que todas las fuerzas políticas puedan participar y la población elija quien pretenda elegir. Luis Miguel, muchísimas gracias por tu participación y que se repita muy pronto. Excelente, brillante. Gracias muy bien. a ustedes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.